Bien, y no me quisiera despedir sin antes hacer algunas consideraciones finales de lo que ha sido nuestro proyecto. Y la primera tiene que ver con que nosotros hemos supuesto que tenemos una cierta movimiento de nuestra barra motriz, de nuestra manivela, dada por datos conocidos completamente por nosotros, porque hemos dicho que nosotros somos los operarios del motor de esa manivela, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros hemos dicho que vamos a evaluar todas las demás posiciones y velocidades de los demás elementos impulsados, ¿cierto? Movidos por nuestra manivela motriz, para todos los instantes de una vuelta de la manivela o de la barra motriz. En ese sentido, pues las posiciones vienen dadas según la respuesta de cada uno de las posiciones de la barra motriz, ¿cierto? Las posiciones de los demás elementos. Pero nosotros hemos dicho que la velocidad angular con la cual se mueve esa barra motriz es constante, conocida por nosotros, y hemos dicho exactamente lo mismo de la aceleración angular. Entonces, si se fijan, eso no puede ser físicamente. ¿Por qué no puede ser físicamente? Porque si nosotros definimos una aceleración angular constante, pues eso quiere decir que la aceleración angular es la pendiente de nuestra velocidad, ¿cierto? De nuestra velocidad angular. O sea que si es constante la aceleración angular y distinta de cero, quiere decir que existe una pendiente positiva. Fíjense que me hace crecer en el tiempo nuestra velocidad angular. Pero en cambio nosotros dijimos que la velocidad angular era constante, cosa que es errada. Para una aceleración angular constante, pues nosotros tenemos un crecimiento de la velocidad angular, ¿sí? Y asimismo, pues nosotros vamos viendo que la posición angular de la barra pues va a ir dependiendo del tiempo, ¿cierto? Va incrementándose en el tiempo respecto de una velocidad angular constante y velocidad angular creciente por una aceleración angular constante. Entonces, ojo porque nosotros realmente como operarios lo que deberíamos decir es que conocemos nuestra aceleración angular. Decimos que nuestra aceleración angular, por ejemplo, en un arranque de una máquina es positiva y conocida, ¿cierto? Y nosotros decidimos que queremos evaluar cómo es el mecanismo, la respuesta al mecanismo a ese incremento de velocidad angular constante y positiva, ¿sí? Si es así, entonces nosotros podemos calcular el resto de las variables, como la velocidad angular que tiene la barra motriz y la posición angular que tiene la barra motriz, usando nuestras descripciones cinemáticas de velocidad de aceleración angular constante, ¿cierto? Entonces ya sabemos que las ecuaciones cinemáticas son exactamente la misma que las de traslación, ¿cierto? Y entonces en una sola dimensión, por ejemplo, porque aquí estamos solamente en K, sabemos que nuestra posición angular en cualquier instante de tiempo es la posición angular en el primer instante de tiempo más la velocidad angular en el primer instante de tiempo por el tiempo en el cual estemos nosotros haciendo el análisis, llevemos haciendo el análisis, más la aceleración, que esta sí es constante, ¿cierto? Por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces, estas son nuestras ecuaciones cinemáticas del movimiento con aceleración constante. Pero como nosotros somos los operarios de la máquina, eso puede no ser así, ¿cierto? Eso puede ser que las aceleraciones sean variables porque nosotros estamos operando nuestra máquina, ¿cierto? Pueden crecer, pueden disminuir, pueden ser positivas, podemos nosotros meterle un frenazo y volverse negativo. Como tal, entonces las velocidades angulares, ¿cierto? Van a variar, van a poder aumentar, disminuir, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a pasar con nuestras posiciones angulares de nuestra barra. ¿Cómo calculamos esto entonces nosotros? Nosotros deberíamos entonces ser capaces de poder en cada instante de tiempo integrar esa aceleración angular, si esa es la que nosotros estamos prescribiendo o pues manipulando con nuestra máquina, ¿cierto? Con nuestros elementos de acción de nuestra máquina, con nuestros actuadores o controladores y actuadores. Entonces, si nosotros integramos esa aceleración angular en el tiempo, pues vamos a encontrar cómo es nuestra función de velocidad angular en el tiempo. Y si nosotros de nuevo volvemos a integrar en el tiempo esa velocidad angular, pues nos va a dar cómo va a ser nuestra posición angular.
¿sí? Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta en nuestro análisis, especialmente cinemático, ¿cierto? De velocidades y aceleraciones, de respuesta al resto de los elementos impulsados por el movimiento de nuestra barra motriz, ¿sí? Nosotros tenemos que saber muy bien cómo son estas funciones, ¿cierto? De velocidad, de aceleración y y de posición angular para nuestra barra motriz y así completar el resto del análisis del resto de los mecanismos impulsados. Una segunda consideración final es la siguiente, es que nosotros hemos evaluado cómo es entonces el torque que yo tengo que impartir, ¿cierto? En nuestra barra motriz, bien sea del sistema biela manivela pistón o bien sea del sistema de 3 barras, debido a una cierta carga que yo esté aplicando en un extremo de nuestro mecanismo. Puede no ser una carga aplicada solamente en un extremo. Yo puedo, por ejemplo, aplicar aquí en la barra B de nuestro sistema de 3 barras, de 3 barras móviles, ¿cierto? O pues de 4 barras, como es un torque, ¿cierto? Podemos nosotros también impartir un torque ahí en medio del mecanismo, ¿sí? El punto es que nosotros lo que investigamos en este caso, en nuestro proyecto de curso, fue cómo nosotros tenemos que dimensionar ese motor, con qué torque nosotros tenemos que aplicar en esas barras motrices para poder vencer esas otras cargas, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue, a partir de las cargas, ¿sí? Evaluar cuánto es el torque que nosotros tenemos que impartir en nuestro motor, ¿bien? Pero puede haber otra opción, ¿sí? Puede haber otra opción y de hecho también es una opción muy analizada. Y puede ser que yo quiera saber cuánto es, que yo sepa cómo es mi motor, por ejemplo, cómo está ya dimensionado nuestro motor, qué condiciones de potencia tiene nuestro motor, y quisiera ver yo entonces qué respuesta de impulso, ¿cierto? Podemos nosotros impartir en el resto de los elementos, ¿cierto? Entonces, a una cierta condición de torque impartido en nuestra barra motriz, ¿cómo es la respuesta de fuerza que nosotros podemos mover en el extremo de nuestro mecanismo? Esa podría ser otra opción, ¿cierto? Fíjense que estas dos están relacionadas con el análisis, por ejemplo, de un compresor o de un motor de combustión interna en nuestro caso de nuestra biela manivela pistón, ¿sí? Si nosotros sabemos cuántos son la presión que ejercen nuestros gases sobre nuestro pistón, por ejemplo, en el motor de combustión interna, pues nosotros podemos dimensionar cuánto será el torque que será aplicado en en nuestra manivela, ¿cierto? Que va a pasar a nuestro cigüeñal. O por el contrario, si nosotros sabemos cuál es el torque de nuestro motor, ¿sí? ¿Cuál es el torque del motor del compresor? Pues cómo será que nosotros podemos aplicarle una cierta fuerza con el pistón a la cavidad llena de aire y entonces ejercer una cierta presión, ¿sí? Entonces fíjense en ambas vías son válidas. Nosotros en nuestro problema, en nuestro proyecto de curso, investigamos solamente la vía de evaluar cuánto es el torque resultante que toca ser aplicado o que resultará en nuestra manivela, en nuestra barra motriz, debido a unas ciertas condiciones de carga de nuestro sistema. Esa fue la única, pero no es, esa fue la vía que tomamos, pero no es la única vía de análisis. También está la otra vía de análisis. Y lo otro que les quería comentar es que fíjense que nosotros sabemos todos los datos geométricos, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestra biela manivela pistón sabemos las longitudes de nuestra biela, de nuestra manivela, de nuestra barra, de la amplitud del desplazamiento del pistón, etcétera, etcétera, de las masas de cada una de ellas, ¿cierto? De cuánto es la masa de OA, cuánto es la masa de AB, cuánto es la masa del pistón que tenemos que mover. Todas esos son datos conocidos, igual que las geometrías ROA de nuestras 3 barras móviles, AB y BC, ¿sí? Las masas, los momentos de inercia, etcétera. Todos esos son datos geométricos, pero fíjense que nosotros nunca les dimos un valor, solamente hasta cuando los implementamos en MATLAB. O sea, todos esos son parámetros geométricos que uno puede manipular,
¿cierto? Que en algunas condiciones se van a trabar, no van a funcionar los mecanismos, etcétera, etcétera, pero que en todo caso nosotros podemos variar en nuestro computador y que esa es la gracia, ¿no? Que las variemos. También en respuesta de esas dimensiones y nosotros habiéndole aplicado todas nuestras velocidades, aceleraciones y posiciones, como los acabo de decir en esta diapositiva anterior, a nuestros elementos motrices, pues nosotros sabemos toda la cinemática de nuestro problema, ¿cierto? Obviamente lo que les quiero decir acá es que la cinemática depende completamente de las condiciones geométricas de nuestro mecanismo. A una cierta, así yo le imparta la misma velocidad angular a una barra que es chiquita, pues no va a tener en su extremo la misma velocidad o la misma aceleración que una barra grande, ¿cierto? Que tenga yo también conectado ese mismo motor girando a esas mismas velocidades. Entonces, nuestras respuestas cinemáticas a nuestro mecanismo, pues dependen de la geometría y dependen de las condiciones de entrada cinemática que yo le tenga a nuestro mecanismo, ¿sí? Y lo mismo si yo tengo unas ciertas condiciones de carga, como lo hemos evaluado ahora, que pueden ser hacia un sentido o hacia el otro sentido, ¿cierto? Pueden ser en el extremo o en el motor. ¿Mm? Pues yo voy a tener unas ciertas respuestas de todas las fuerzas transmitidas a lo largo de todos nuestros elementos, ¿cierto? Y de todos los torques generados o transmitidos. De respuesta a la cinemática, que también viene siendo respuesta de la geometría de nuestro material, ¿sí? Entonces, la interacción entre todas esas, fíjense, y variar todas esas condiciones geométricas, parámetros geométricos, masas, cargas, velocidades, aceleraciones, etcétera, todo eso son al final de cuentas los que nos permiten nuestro diseño de nuestros mecanismos, ¿sí? Gracias a eso es que nosotros diseñamos, podemos diseñar cuál es nuestro mecanismo, por ejemplo, que puede cumplir una cierta función que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Que pueda mover una cierta carga, que pueda moverla tantas veces en tantos segundos, que pueda hacer tal movimiento, que sea ligero, que no se me rompa, que, bueno, etcétera. Todas nuestras condiciones, criterios de diseño en ingeniería y especialmente en nuestra ingeniería mecánica, nuestro diseño de mecanismos y de máquinas. Bien, entonces todo esto es para que veamos la capacidad tan grande que nos da, por ejemplo, esta alternativa de resolver todo mediante MATLAB, ¿cierto? Lastimosamente hasta esta última presentación se motiva toda esta implementación que nosotros hicimos en MATLAB, pero fíjense que la respuesta de nuestra dinámica de nuestro mecanismo acá puede ser muy fácilmente evaluada si nosotros básicamente cambiamos esos datos geométricos, ¿cierto? O esos datos cinemáticos o esos datos cinéticos, ¿sí? Nosotros podemos jugar con estos valores y básicamente encontraremos distintas respuestas que pues en algún momento satisfacerán nuestras condiciones de diseño de nuestro mecanismo. ¿Listo? Y por último, lo que les quiero comentar es que nosotros hemos hecho primero el análisis cinemático y luego el análisis cinético, ¿sí? Y entonces eso nos ha facilitado muchísimo toda nuestra descripción de nuestro problema. Pero les quisiera comentar que este es un problema totalmente acoplado. Realmente, si nosotros quisiéramos resolver todo nuestro problema, deberíamos haberlo hecho de una forma acoplada. Por ejemplo, aquí yo tengo una carga conocida a nuestro mecanismo, ¿sí? Ciertas fuerzas este es un mecanismo muy simple, simplemente una barra en rotación, ¿cierto? Yo le impongo unas fuerzas en un extremo y yo con los datos conocidos de la geometría quiero evaluar entonces cómo es el movimiento de ese mecanismo debido a la imposición de esas cargas. Y no solamente el movimiento del mecanismo, sino cómo va a responder nuestras fuerzas en nuestros elementos de nuestro mecanismo, por ejemplo, nuestras reacciones en nuestro mecanismo debido a la imposición de esas cargas. Y cómo entonces todo ese mecanismo va a responder en fuerzas y en movimiento debido a esas cargas conocidas. Entonces, si yo tengo esas cargas, fíjense en FA conocidas, pues yo tengo que plantear de nuevo
todo nuestro sistema dinámico, y nuestro sistema dinámico pues será la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y los torques, fíjense. Entonces yo aquí les estoy contando cuáles son nuestros datos. Fíjense que todo lo que va en azul está en azul de este sistema de ecuaciones, y en amarillo son datos o bien geométricos o bien de las masas de nuestros elementos, de nuestro elemento, o son datos de nuestra carga conocida, ¿sí? El todo es que esos son datos conocidos de nuestro sistema, todos estos de acá. Pero yo para cada instante de tiempo no sé ni cómo es la fuerza resultante en el empotramiento, ¿cierto? Estos son incógnitas de nuestro sistema. No sé cuánto va a ser nuestra fuerza resultante en nuestro empotramiento, ni tampoco sé cómo va a ser el movimiento de ese sistema. Y entonces el movimiento, pues ustedes ya lo saben, viene dado por no solamente la posición angular, fíjense la que está aquí en todos estos términos de cosenos, senos, etcétera, etcétera, cosenos, senos, aquí otro coseno y aquí otro seno, sino también, pues obviamente en cuanto cambia esa posición angular de nuestra barra, que será nuestra velocidad angular, ¿cierto? Que aquí la tengo en este otro término, aquí la tengo en este otro término, y cómo será nuestra aceleración angular, ¿sí? Que es la variación de nuestra velocidad angular. Entonces, todas esas incógnitas en rojo y en verde son nuestras incógnitas de nuestro problema, ¿sí? Si se fijan, tengo una, dos, tres, ¿cierto? Tres incógnitas cinemáticas y una, dos incógnitas cinéticas de nuestras fuerzas, ¿sí? Una, dos. Entonces, necesito otras dos ecuaciones para resolver mis cinco ecuaciones, mis cinco incógnitas. Y esas son nuestras ecuaciones de la cinemática. Entonces, nosotros sabemos que el cambio en la velocidad angular es igual a el cambio en la posición angular es igual a la velocidad angular, ¿cierto? Fíjense que yo puedo pasar la velocidad angular al lado izquierdo y me queda esta ecuación, que es el cambio en la velocidad angular en el tiempo menos la velocidad angular, pues tiene que ser cero porque son exactamente lo mismo. Y eso mismo con la aceleración, el cambio en la velocidad angular en el tiempo, pues es nuestra aceleración angular, y ahí están esas dos ecuaciones que nos solucionan nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Fíjense que tenemos cinco ecuaciones con cinco incógnitas. ¿Qué es lo que pasa? Que ese sistema de ecuaciones, pues es un sistema de ecuaciones complicado, porque primero que todo tenemos cosas que están elevadas al cuadrado, por ejemplo, las velocidades angulares. Si se fijan, las velocidades angulares están elevadas al cuadrado en las sumatorias de fuerzas, ¿sí? Estas dos de acá están elevadas al cuadrado. Y tenemos, aparte de todo, fíjense que unas operaciones como cosenos y senos sobre nuestra incógnita, que es posición angular. Eso hace que sean operaciones difíciles, no son una multiplicación por algo conocido, sino son cosas difíciles. Y aparte de eso, tenemos derivadas temporales. Fíjense que en las ecuaciones cinemáticas tenemos derivadas temporales. Entonces, esto hace que resolver este sistema acoplado, ¿sí? Como debería ser, todo acoplado entre sí, no primero la cinemática y luego la cinética, sino todo acoplado para encontrar toda la respuesta completa de nuestro mecanismo, pues sea laborioso desde el punto de vista matemático, ¿sí? Esto básicamente se convierte en un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que se puede escribir como una matriz por un vector, ¿sí? O pues, bueno, no se puede escribir como una matriz por un vector, que es porque es altamente no lineal, ¿cierto? Tenemos no linealidades y entonces tendríamos que enfrentarnos, por ejemplo, con métodos numéricos de métodos como Newton-Raphson, ¿sí? Y aparte de eso tenemos derivadas temporales. Y en cambio, las derivadas temporales, pues no hemos visto la forma de resolverlas numéricamente. También habrá otras técnicas numéricas para poder lidiar con todo este tipo de ecuaciones así acoplada, usando métodos de no linealidad como Newton-Raphson, usando métodos de integración temporal para poder solucionar esas ecuaciones diferenciales. Entonces, un sistema de ecuaciones diferenciales, al final de cuentas, toda esta cosa de acá. Bien, por eso fue que hicimos
nuestro análisis de la forma en que lo abordamos, ¿sí? Por eso es que primero resolvimos la cinemática y luego nos metimos a evaluar estas ecuaciones cinéticas para poder resolver sin problema este sistema de ecuaciones. Bueno, hasta aquí les dejo.